17:5 para Raúl. Vamos a entender, y recordemos que todo lo que les hablo es con la Biblia, Sí. Porque todo debe estar puesto en la Biblia. Todo lo que se dice tiene que estar en la Biblia. Nada sin Biblia, todo con Biblia, porque es la palabra de Dios. Vamos a ver aquí esta parte de Jeremías 17:5 entonces, pero vamos a comenzar orando. Vamos a ver, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, necesito que enseñarle a él cómo se hace la cruz, la señal de la cruz. Jeremías 17:5 es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Vamos haciendo entonces la oración. Señor Jesús, nos reunimos hoy, te damos gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos aquí. Te damos gracias porque has puesto en nosotros la decisión de escuchar tu palabra, reflexionarla, porque tienes compasión de nosotros, porque tú eres bueno. Gracias por llamarnos, gracias por la salud que nos das, por eso es que estamos aquí. Gracias por el don del pensamiento, el don de la vista. Gracias. Gracias por todos los bienes que nos das. Y también te damos gracias por las cosas que no son tan buenas que nos suceden. Por algo nos pasa. Tú dices que todo lo que sucede es para nuestro bien. Gracias por todo lo que sucede, cosas positivas y cosas negativas. Gracias. Señor Jesús, acompáñanos. Acompáñanos, queremos escuchar tu palabra. Tú quieres que todos seamos discípulos tuyos, que aprendamos tu enseñanza. Ayúdanos a entenderla y a practicarla. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Espíritu Santo, que habitas en nosotros por el bautismo, manifiéstate con poder, con fuerza. Retira de nosotros todo lo que estorba. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a ver por qué vamos a empezar por esta cita bíblica. Yo les voy a decir por qué. Le voy a decir por qué comenzamos con esta parte de la Biblia, porque esta parte de la Biblia es la que las personas que no son católicas dicen que uno no tiene que confesarse con un hombre, que porque uno está depositando la confianza en el hombre y que por lo tanto no debe uno confesarse con un hombre. Otros dicen que no debe uno confesarse con un hombre porque es un hombre pecador, que solamente se debe confesar uno con Dios directamente. Pero eso no está cimentado bíblicamente bien. O sea, los que dicen eso lo dicen con la finalidad de engañar. Ustedes saben que hay 50,000 sectas y de todas ellas, pues, todos dicen un montón de cosas. Unas cosas las dirán bien, pero otras no. Por ejemplo, en este caso, no lo hablan sin fundamento bíblico. Y usan esta parte como fundamento bíblico, pero eso no, ahorita lo vamos a analizar bien para que vean cómo se debe interpretar esta parte de la Biblia. Porque sucede que pues hay mucho engaño en todo esto. Por eso es que hay tanta secta, porque cada iglesia dice sus cosas a su conveniencia para juntar gente, para reunir gente y hacer su propio grupo. Fíjense lo que dice aquí. Esto es algo
nada más y complementario. Si quieren, apúntenlo por ahí. Nada más, esto yo nomás lo voy a leer. Es 2 Teo 4:3. Fíjense lo que dice aquí. Verán, dice así. Aquí el apóstol San Pablo va a hablar, va a escribir una carta a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, y le va a hablar de lo que va a suceder en el tiempo futuro. Recordemos que estas cartas se escribieron entre el año 50 y 100, aproximadamente, por ahí así, todas estas cartas. Entonces eso ya hace mucho, ¿no? Entonces él va a hablar aquí de lo que va a suceder en el futuro, cuando él ya no esté, que es en este tiempo. Dice aquí, así dice, predica la palabra insistente a tiempo y a destiempo, rebatiendo y reprendiendo, aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Este es el modo de platicar, el modo de dialogar con personas que no son católicas. ¿De cómo? Con paciencia, dice aquí, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Y aquí está lo que les decía. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, o sea, la sana enseñanza, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, o sea, según su gusto. Van a buscar maestros según lo que les digan, para que se sientan bien, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. ¿Se fijan? Es por eso que hay todo eso que vemos actualmente. ¿Por qué? Porque cada persona va donde le gusta, donde le cae bien. Están cantando cantos muy alegres, y dicen, uy, esto me gusta. No le hacen que le saquen el diezmo y un montón de cosas, pero ahí está. Porque le cae bien eso. Entonces no busca una sana enseñanza, sino lo que le caiga bien. Entonces por eso dice aquí, eso, ¿no? Que va a llegar el tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. En ese tiempo estamos. Las personas ya no buscan la verdad, sino buscan lo que les caiga bien. Y si hay personas también astutas que engañan, pues todo se complementa. Bien, eso era de paso. Ahora vamos a ver aquí entonces esta parte de aquí ya. Entonces, ¿qué dice ahí? Vamos a leer, a ver, por favor, Raúl, ¿qué dice ahí? Jeremías 17:5. Sí. Yo hice con mi gran poder y con mis intervenciones. No, ese no es. Es Jeremías 17, versículo 5. Capítulo 17. Capítulo 17, versículo 5. ¿Quieres tú también una Biblia? ¿Qué? ¿Tú también sabes mover, no? ¿Tú sabes leer? Sí. Bueno, está bien, mira qué bien. Ahí está. Porque tú también estudias ahí. Sí, si puedes. Entonces, ¿qué dice ahí? Vamos a ver. Así habla Yahvé. Ajá. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Vamos a leerlo otra vez y yo le digo dónde nos vamos a detener. Así habla Yahvé. Ajá. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Hasta ahí. Se fijan ahí, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Se fijan qué dice ahí? Okay. Ahora vamos a meditarlo. Cuando las personas que no son católicas dicen, miren, ¿dónde deben confesarse con otro hombre? Porque están depositando la confianza en otro hombre.
Y la Biblia dice que no debe uno confiar en otro hombre y que además aquella persona que lo hace está maldecida por haber puesto su confianza en otro hombre. Entonces, por eso dicen ellos, por eso nosotros no nos confesamos con un hombre, porque no queremos confiar en el hombre. ¿Sí? Y fíjense ustedes, si uno no se pone listo y no analiza bien las cosas, pues ahí cae. Cae uno y dice, no, sí es cierto, no debe de confiar en otro hombre, porque estamos confiando en el Padre cuando vamos a confesar los pecados. Oh, sí, eso está mal, dice uno, ¿no? Bien, entonces, aparentemente así es. Vamos a analizarlo otra vez. A ver, ¿qué más dice? Que busca su apoyo en un mortal. Hasta ahí, que busca su apoyo en un mortal, o sea, un hombre que pasa, un hombre que va a morir. Y ellos dicen, nosotros por eso depositamos la confianza en Dios, porque Dios es eterno, Él no muere. Y las personas que confiesan sus pecados con un hombre, pues están depositando su confianza en un hombre, que eso no deben confiar en el hombre. ¿Y luego qué más dice? Y que aparta su corazón de Yahvé. Ándale, está ahí. Bueno, y luego dice, y aparta su corazón de Yahvé. Vamos a seguirle reflexionando ahí. Entonces dice ahí dos cosas, ¿no? Dice así, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en un mortal. ¿Verdad? Y luego, ¿qué más dice? Y aparta su corazón De Yahvé. Fíjense, ahí está la clave. Dice, y aparta su corazón de Dios. Cuando una persona se confiesa, ¿está apartándose de Dios o se está acercando? Se está acercando. Se fijan, si no reflexiona uno bien las cosas, entonces dice uno cosas que no son. Porque cuando una persona se confiesa, se está acercando a Dios, no se está alejando de Dios. En cambio, si una persona va con un brujo, ahí sí está lo contrario, está depositando la confianza en un hombre y sí está alejándose de Dios. Entonces, si no sabe uno discernir las cosas, cae uno en esos enredos. Sí, estamos discerniendo bien, ¿no? Sí. Las cosas. Bueno, bien, ahora bien, vamos ahora a analizar eso de la confianza. Eso de la confianza vamos a analizarlo. Aquí, según parece, no debe uno confiar en nadie. Así lo dice explícitamente. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a ver en la práctica qué se hace. Por ejemplo, cuando usted manda a su niño a la escuela, ¿confía en la escuela? ¿Confía en el maestro? Más o menos. Sí. Pero no es más o menos, porque si no la dejaría ir. O sea, a fuerzas tiene uno que confiar. Pues sí. A fuerzas tiene uno que confiar. Por ejemplo, usted, ¿quién viene manejando? Ok, usted tiene que confiar en él. Pero si usted viera que no anda bien de sus facultades, ¿se subiría al carro? No. Entonces, fíjense que sí tenemos que confiar en las personas. Entonces, esta parte de la Biblia, por eso dice allí que es cuando uno separa su corazón de Dios. Eso no quiere decir que no hay que confiar en las personas. Todos tenemos que confiar en las personas. Pero si uno no... Pero nosotros estamos viendo por otro sentido. Es que con las conversaciones no se puede confiar. No, pero sí, nomás que sea, pues, bueno, como dice, estamos viendo ya como tantas cosas que pasan. Sí, yo sé. Físicamente, espiritualmente, se aclara que sí. Sí, esto es para discernir las cosas, cómo están sucediendo, ¿no? Es decir, si uno, por ejemplo, que va y se sube quiere subirse en un taxi y el taxi se ve que está todo borracho el señor, pues no, mejor no. Pero si uno ve que está sano, pues uno tiene confianza en él y se sube al carro. Sí, entonces, forzosamente tenemos que confiar en las personas. ¿Confía usted en su esposa? No, pues no se duerma con ella. Pues sí, porque todos tenemos que confiar. Sí. Sí, así es. Entonces, eso no está bien reflexionado lo que dicen los que no son católicos.
no reflexionan bien las partes de la Biblia, y por eso es que los que son muy listos, los que son muy astutos para engañar a la gente, pues la engañan con partes de la Biblia, que posiblemente a veces ni ellos saben tampoco. Así los enseñaron a ellos, así, y ellos siguen enseñando lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte, porque dicen que uno no tiene que confesarse con un nombre, porque en la Biblia no dice que tiene que confesarse con nombre, porque así lo dice. La Biblia donde dice que puede uno confesarse con otro hombre, ahí en la Biblia no dice eso. Y ahorita vamos a ver una parte de la Biblia donde sí dice eso, y donde sí se hace eso. Y esa es la otra parte, la de Marcos 1, 4, 5. Vamos a ver qué dice ahí. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudieron a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. ¿Se fijan? Dice que iban con Juan a ¿qué hacían? ¿Y qué más? A confesar sus pecados. A confesar sus pecados. Ahora, Para recibir el perdón. Para recibir el perdón de los pecados, porque sí se puede uno confesar con otro hombre. Entonces, ¿dónde está eso de que no se puede uno confesar Dios con otro hombre? Porque no, es un engaño eso. Engañan eso, no reflexionan bien las cosas. Y lo que sucede es que las personas que están en las sectas no les da por ellos empezar a leer por cuenta propia su Biblia, sino se atienen a lo que les enseñan. Nosotros no tenemos que ser así, nosotros tenemos que indagar por cuenta propia, a ver lo que se diga, lo que lo diga, si lo dice el Padre, el que lo diga, tenemos que ver a ver si es cierto lo que está así. Así que, y también cuando uno ya tiene una instrucción bien, puede uno dialogar con los que no son católicos. Sí, uno, a ver, ¿tú por qué piensas esto? Bueno, yo por esto, yo por esto, por esto. A ver, y todo lo que me estás diciendo tienes que enseñarme dónde está en la Biblia, si no, no lo acepto. Por ejemplo, en esta parte de aquí, vemos claramente que sí se puede uno confesar con otro hombre, porque Juan el Bautista no era un ángel, sino era un hombre. Así que sí se puede uno confesar con un hombre. Y dice ahí que se les perdonaban los pecados. Ajá, bueno. Vamos a ver otra parte de la Biblia. Santiago, si quieres te busca Santiago 5:16. Santiago 5:16. Y Raudel, por favor. Juan, el Evangelio de San Juan 20:20. Juan 20:20. Juan capítulo 20, versículo 20. Sí, me voy explicando. Sí. Bien, cuando tengan alguna duda me dicen, por favor. Entonces, Juan 20:20. ¿Ya lo encontraste? Sí. Santiago está... ¿Sabe leer yo bien? No. No, ¿Un poquito? apenas no. Apenas. Juan 5, 6, 16, 18, 19 y 20. Y también 20. Ahora vamos a hacer un poquito pequeñito.
¿No? Aquí el número pequeñito. Sí. Santiago está en... Al final, antes de llegar al Apocalipsis, como unas 30 páginas, ¿no? Antes del Apocalipsis. ¿Ya lo encontró? Juan 20:20. Ok. Entonces vamos a continuar viendo lo que está en la Biblia, porque todos tenemos que tener la enseñanza según la palabra de Dios, la Biblia. A ver, ahora sí. A ver, si quiere leer. Santiago sí. Santiago sí. Sí, Santiago. Todos necesitamos los lentes, ¿no? Sí, reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. ¿Ahora otra vez? Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos para otros para que sean sanados. Bien. Reconozcan sus pecados unos a otros. Y en otras Biblias dicen, confiesen sus pecados unos a otros. Ahora vamos a ver qué hizo Jesucristo. Recordemos una cosa, que Jesucristo vino al mundo para dejarnos una enseñanza, para dejarnos una doctrina. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer para salvarnos? ¿Sí? Una cosa era el bautismo, ¿se acuerdan? Para salvarnos, pero no es todo. Otra cosa es también la confesión, es decir, cuando una persona mayor se bautiza, tiene que confesarse. Cuando son niños, no, porque no tienen pecado, ¿no? Lo que traen es el pecado original. Pero cuando ya están grandes, las personas que se bautizan, perdón, estoy mal, cuando están grandes las personas se preparan para el bautizo y con el bautizo se le perdonan todos los pecados. Claro que él tiene que arrepentirse, ¿no?, de los pecados, pero con el bautismo se le perdona todos los pecados. Ya después del bautismo, entonces se tiene que confesarse. Bueno, entonces ahora Jesús estaba diciendo que Jesús viene y nos da una enseñanza, les da una enseñanza a sus apóstoles, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que deben de hacer. Por eso Jesucristo en Mateo 28, 19, 20, eso no lo lean, o les voy a decir, en Mateo 28, 19, 20 dijo, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos aprendan de mí, aprendan lo que yo les dejé, que vayan por todo el mundo y enséñenles a cumplir lo que yo les dije, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Así les dice, ese es el mandamiento que Dios da, Jesucristo da, ¿verdad? Que se hagan discípulos, que todos sean discípulos de Cristo, que tengamos a Jesucristo como maestro. Entonces dice, enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado, hagan que todos sean mis discípulos, que todos aprendan de mí. Eso quiere decir, bueno, entonces Jesucristo va a dar otras instrucciones ahí, en Juan 20, vamos a ver qué dice ahí. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Bien, hasta ahí vámonos a la pierna ahí, Vamos a situarnos en el lugar donde estamos ahí. Aquí, en esta partecita, Jesucristo ya está resucitado. Resucitó, se les aparece a los apóstoles, se les aparece ahí y les va a dar una orden, les va a dar un mandato. Vamos a ver qué les dice otra vez y ya les sigue adelante. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Ahora sígale. Ahora, ¿qué dice ahí? Jesús les volvió a decir, paz, la paz está con ustedes. Como
Padre me envió a mí, así les envió y yo también. Como el Padre me envió, así los envío yo también. O sea que Dios Padre envió a Jesucristo al mundo para darnos una enseñanza. Y ahora y también para perdonar pecados. Así Dios lo mandó a la tierra. Ahora Jesús dice, así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. ¿Y luego qué más dice? En el 23. ¿Dónde se quedó? Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo a quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Bien, entonces ahí está Jesucristo dándoles autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados. Está dando esa autoridad para que puedan quitar los pecados de los hombres. Entonces, si vamos viendo, la Biblia dice que sí se pueden confesar con los hombres y que Jesús mandó que se perdonaran los pecados, que ellos perdonaran los pecados. Por eso a quienes les descarguen de sus pecados les quedarán descargados, y a los que no se los descarguen les quedarán retenidos. O sea que tienen la autoridad dada por Jesucristo los apóstoles. Entonces todos los sacerdotes, todos los padres, todos los presbíteros, también se les dice en la Biblia, tienen la autoridad de perdonar los pecados dados por Jesucristo. Esa es una autoridad que Dios les dio. Y esto es para su iglesia, no para otra iglesia, porque Jesucristo vino y fundó una iglesia, formó una iglesia él. Entonces no hay otra iglesia que haya fundado Jesucristo más que una, ¿no? Y eso se comprueba con la Biblia y con la historia. Son dos cosas aquí. Se comprueba con la Biblia y con la historia. Si uno va a la historia, va uno, agarra un libro en la biblioteca, pone uno Iglesia Católica, ahí está puesto cuando comenzó, cómo empezó, todo. Y también están las iglesias que no son católicas, también están ahí, pero que no vienen desde el tiempo de atrás. No pueden decir ellos, nosotros somos la Iglesia de Cristo, porque no existían. Las iglesias que no son católicas comenzaron a existir en el año 1520. Ahí comenzaron a surgir, con un fraile que se salió de la iglesia y formó su propio grupo, que fue Martín Lutero. Él se salió de la iglesia porque la iglesia tenía algunas cosas, lo que él decía estaban bien, pero otras no. En ese tiempo había un grupo de sacerdotes que no se sometían a la enseñanza correcta de la iglesia. Entonces empezaron a cobrar, como quien dice, págame y ya tienes la vida eterna. Entonces él dijo que eso estaba mal, y dice, sí, está mal, eso no es correcto. Pero eso no es enseñanza de la iglesia. Esos sacerdotes estaban actuando mal, ese grupo de sacerdotes estaban actuando mal. Pero eso sucedió, entonces él no le gustó eso y además otras cosas más, empezó a protestar de otras cosas más, por eso se le dice protestantes, porque protestan. Entonces lo que hizo él es, salió de la iglesia, formó su propio grupo y entonces ahí comenzó la iglesia. Y luego él tenía un lema. El lema de él es decía así: cualquier persona puede entender la Biblia porque el Espíritu Santo lo inspira. Y si uno no se pone a pensar, y si no reflexiona uno bien,
cae uno en esa trampa. Porque ciertamente que el Espíritu Santo inspira. El Espíritu Santo nos inspira, claro. Entonces, dice, cualquier persona puede entender la Biblia porque el Espíritu Santo la inspira. Pero ya reflexionando profundamente eso, vemos esto. Ciertamente que el Espíritu Santo inspira. Pero aquí en el mundo hay dos reinos. El reino del diablo y el reino de Dios. Jesucristo trajo el reino de Dios aquí a la tierra. Pero también está el reino del diablo. Y son espíritus. O sea, entonces hay Espíritu Santo y Espíritu que no es santo en la tierra. Entonces puede inspirar tanto el Espíritu Santo como el Espíritu no santo. Entonces no es decir nada más, porque me inspira el Espíritu Santo ya entiendo la Biblia, ¿no? ¿Qué tal si es el Espíritu no santo? Entonces tienen que tener discernimiento, analizar las cosas. No es nada más así. Por ejemplo, ya vimos esta parte de la Biblia de Jeremías 17:5 que no está bien discernido. Entonces, debido a esto, hay división, comienza a haber división, y eso no viene de Dios. La división no viene de Dios, y la división tampoco viene del Espíritu Santo. La unión es lo que viene del Espíritu Santo, no la división. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho Lutero? Lo que tenía que haber hecho es soportar. No soportó. No soportó eso. O sea, tenía que haber soportado, con paciencia. El que inició las otras religiones. Sí, es que tenía que haber aceptado, no aceptado lo que estaba mal, sino que tenía que tener paciencia, como dice la Sagrada Escritura en Efesios 4 del 1 al 5. Sopórtense unos a otros, dice. Así, porque con paciencia, Efesios 4 del 1 al 5. Ahí dice, si quieren apuntarle, verán esas citas bíblicas muy, muy buenas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió, ¿no? Por eso nació eso. Entonces, y reflexionando otra cosa, aparte de eso, fíjense, ahora con base bíblica. Eso fue una reflexión de que existe el mal y el bien aquí en la tierra, que existen los demonios y existen los ángeles, que son espíritus, ¿va? Y el Espíritu Santo de Dios es Espíritu Santo, entonces no se ve. Los demonios tampoco se ven, el diablo tampoco se ve. El diablo, que es el jefe de los demonios, tampoco se ve, porque son espíritus. Entonces puede inspirar tanto un espíritu como otro. Y uno tiene que tener cuidado, porque si no, no caemos en errores. Ahora vamos a ver con base bíblica eso que les estoy diciendo, aunque lo que les estoy diciendo pues también tiene su base bíblica. Vamos a ver en 2 Pedro, porque no me acuerdo bien. 2 Pedro, me parece que es 1:20. ¿Qué? 1:20, si no estoy equivocado. No, es... No. A ver. A ver si es ese. Sí, vamos a ver. Sí, es 2 Pedro 1:20. Y la otra es, ahí mismo Pedro 1. Fíjense lo que dice, mire. El 1:20 dice así. El apóstol Pedro. Dice así el apóstol Pedro. Si ya lo tiene, a ver, leamos lo que dice. Dice así, sépanlo bien,
ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. O sea que Martín Lutero dijo lo contrario de lo que dice aquí. Él dijo que cualquier persona podía interpretar la Biblia porque el Espíritu Santo le inspiraba. Pero aquí la Biblia dice así, que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Qué quiere decir profecía? Profecía es todo lo que está escrito en la Biblia. No quiere decir que es solamente cosas que van a suceder. No es todo, tiene más cosas. El profeta es el que habla con Dios, el que Dios le comunica cosas. Entonces, toda la Sagrada Escritura es lo que dijo Dios. Por lo tanto, todo lo que está en la Biblia es profecía. Por eso dice aquí, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Es decir, yo la interpreto porque yo sé. ¿No? ¿Es lo que es 2 Pedro 1:20. 2 Pedro 1:20. Sí, le captaste, me expliqué, ¿no? ¿Sí? Entonces, nada de que cada persona puede interpretarla por cuenta propia, eso no es correcto. Por eso él la interpretó mal cuando dijo eso. Pero eso fue el lema principal por la que, una de las cosas principales por las cuales se pasaron y hicieron su grupo, ellos salieron de la Iglesia Católica. Porque eso decían. Pero eso le duró poco a esta persona, a Martín le duró poco su grupo. Porque como tenía ese pensamiento, otros hicieron lo mismo más tarde. Dijeron, no, a nosotros nos inspira también el Espíritu Santo. Y a nosotros nos inspira que ya no tú no eres, ahora nosotros. A nosotros, sí. Eso que te inspiró a ti no es lo correcto. Lo que nos inspiró a nosotros sí. Dios, pues ya dejaron a Martín Lutero y hicieron otra. Y así fueron sucediendo más hasta la fecha. Todavía hay eso. Alguien se pone a leer la Biblia por cuenta propia y puede haber una intervención del demonio. ¿Cómo? Sueño. Puede soñar que Dios le dice que a la otra iglesia, que todos están mal y que Él va a ser la iglesia verdadera. Y como ya sabe poquito de la Biblia, hace su propia iglesia. Que eso fue lo que pasó con José Smith, los mormones. Vino un ángel, según eso vino un ángel y le dijo que hiciera una religión. Y lo hizo. Eso sucede. Porque el diablo interviene también. Al diablo le interesa que no haya unidad. Al diablo le interesa que haya división. Al diablo le interesa hacerle la guerra a la iglesia que Cristo fundó. Eso le interesa. Y que estemos divididos, no unidos. Entonces va a ser su lucha. Ahora fíjense en otra parte, de aquí mismo dice, ahora en 2 Pedro 3:16 dice así, fíjense cómo dice, también sobre lo mismo, que dice así, desde el 15 dice, es 2 Pedro 3:15, dice así. Dice, consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Ahora aquí viene lo que nos interesa. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. ¿Se fijan? O sea que la persona que se pone a leer la Biblia por cuenta propia, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a perjudicar. Aquí dice que interpretan torcidamente, no interpretan correctamente. Entonces dice aquí que lo hace,
para su propio daño. No es que les haga bien, porque muchas personas dicen así, no, pues a mí la Biblia me hace muy bien porque esto, otro y otro. Y se sale de la iglesia, o de otra iglesia, o se va a una secta, le está haciendo daño, no le está haciendo bien. Le está haciendo daño. Dice, perdón, dice aquí, interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. O sea, no nada más con lo que dijo Pablo, sino con las demás escrituras. Todo lo que está escrito lo tuercen. Entonces, pues, por eso es que uno no tiene que leer la Biblia por su cuenta propia. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, que doy estos temas. Yo lo que hago, veo la Biblia, veo qué dice la iglesia, los comentarios de la iglesia, veo lo que dicen los documentos de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica, que ese hay que consultarlo. También están los otros documentos de la iglesia, cuando se reúnen todos los obispos del mundo y analizan la problemática del mundo y luego hacen un escrito. Y ya lo presentan a toda la iglesia, para que todos lo tengamos a nuestro alcance. Son libros grandes, así como la Biblia, los huesos, hay la problemática que existe y luego ellos dan las directrices que hay que hacer. Entonces, pues, uno tiene que consultar todo eso para no caer en errores. Porque hay ciertas cosas muy fáciles de entender, pero otras no, como dice ahí. Hay unas cosas fáciles, por ejemplo, perdona. Pues sabemos que no hay problema ahí. Hay que perdonar, o sea, no hay problema. Así, pero hay cosas, no guarden rencor, está muy claro, pero hay cosas que no son tan fáciles de entender. Como eso de la confesión. Se meten a ver cosas que no son y ya afirman su pensamiento, su religión en ciertas partes de la Biblia así, y están mal. No es correcto. Bueno, ¿no tienen alguna duda? Está claro. Bien. Vamos a ver una parte de la Biblia que es muy, en cierto modo, muy fea, pero que es necesario leerla. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, que dice: Gálatas 1:8. Ayer fue donde mi casa los testigos de Jehová y yo los recibo bien. Entonces me dijo una señora, porque iban como unos 8 por ahí así, como 3 señoras se quedaron ahí conmigo y ya me hablaron, me dijeron que si no quiere escucharle, sí, nada más con una condición, de que después que usted hable yo también voy a hablar. Si está de acuerdo con eso, sí, si no, no. Porque ya he tenido esta experiencia que cuando van, nada más quieren hablar ellos y no quieren que uno hable. Por eso lo dice así, ya me ha tocado eso. ¿Ya? No, dice, nomás nosotros, no, si no se puede decir. Vamos a compartir algo, está bien. Pues sí aceptó. Bueno, pues ya me leyó una parte de la Biblia que me pareció bien, no estaba mal. Ya que terminó el cuento, ya terminó la luz, sí. Entonces le dije, oiga, ¿no sabe usted que nada más hay una iglesia que es Cristo? No hay más. Me quedo pensando, luego me dijo, bueno, sí, dice, sí. Pero nosotros estamos haciendo la obra de Dios porque es que andamos predicando de casa en casa. Eso es el mandamiento de Dios. Y nosotros creemos que
Esa es la señal de que estamos correctamente. Le dije, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque mire, Jesucristo dijo que en el fin de los tiempos va a venir y que muchos van a decir, nosotros predicamos en tu nombre, nosotros expulsamos demonios, nosotros hicimos milagros. Él dijo, no los conozco. Eso no es seguro. Entonces, él me dijo, no, pero es una señal, pero no es segura. Porque es cierto, no es seguro eso. El hecho de que una persona predique no es seguro de que ya está bien. No es seguro. ¿Cuál es la seguridad entonces? La seguridad es lo que vamos a ver ahorita. La seguridad, cuando una persona está siguiendo a Dios y está en lo correcto, es lo que vamos a ver ahora. En Gálatas 1, 8 vamos a ver. Vamos a leer desde el 6. Desde el 6. Esto es lo fundamental para saber que estamos siguiendo a Jesucristo verdaderamente. No porque nada más se predique, no es así. Dice aquí así, desde el número 6, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Aquí el apóstol San Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia, los Gálatas. Les está escribiendo esta carta y dice que se sorprende porque ya ellos no están siguiendo una enseñanza, la enseñanza correcta. Están siguiendo otra enseñanza, otro evangelio. Evangelio quiere decir buena nueva. Evangelio es lo que vino a predicar Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo. Entonces, les dice que les sorprende que estén siguiendo otro evangelio. O sea, otra manera de creer. Otra forma. ¿Evangelio qué significa? Evangelio quiere decir buena nueva o buenas noticias. Quiere decir la enseñanza que Jesucristo dejó, la doctrina. Lo que el Padre le mandó que hablara aquí en la tierra. Entonces nos dejó una enseñanza a Jesucristo que se llama buena noticia. Así se llama bueno o evangelio. Buena noticia porque viene Dios a salvarnos. Con su palabra viene a salvarnos. Nosotros le hacemos caso a su palabra y Él nos salva. Con su palabra. Jesús nos dice, coma mi cuerpo y mi sangre, yo le obedezco y tengo vida eterna. Entonces, ahora aquí habla, dice, porque se están pasando a otro evangelio, dice aquí. Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, dice. Solamente que hay personas que tratan de tergiversar el evangelio, o sea, lo enredan. El evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Que eso es lo que hacen los testigos de Jehová y muchísimas sectas. Siembran confusión entre los católicos. Eso es lo que siembran. Ya después, ya no sabe, en una casa, en un hogar, ya no saben ni qué, porque reciben a esas personas que dicen cosas que les colocan mal en su mente y ya piensan otras cosas. Esto pasaba también ahí. ¿Sí? Entonces dice aquí, hay otro, dice no hay, pero no hay otro evangelio de Cristo. Luego aquí viene lo importante, dice, pero aunque nosotros mismos o a un ángel del cielo viniere con otro evangelio diferente, como nosotros se lo hemos dicho, fuera con él, no lo acepten, fuera con él. Si alguien viene y predica otra cosa que no es la que dijo Jesucristo, fuera con él. En este caso, si alguien viene y nos dice que Jesucristo, que no nos pueden perdonar los pecados porque Jesucristo no dijo, ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio que Cristo dejó. Jesucristo dijo, perdonen los pecados, yo los mando que perdonen los pecados. Si alguien viene y nos dice otra cosa, entonces no está siguiendo el evangelio de Cristo, está siguiendo otro evangelio.
¿Y qué dice aquí? Fuera con él. Y luego el versículo 9 dice una cosa muy fea. Se lo dijimos antes y de nuevo lo repetimos. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. O la palabra maldito sea dice anatema, que es lo mismo. Maldito sea es anatema. Se fijan que la religión no es un juego, ¿se fijan? No es para decir, bueno, ahora estoy aquí, ahora estoy acá. No, es algo serio esto. Pero actualmente como que no se toma la seriedad de vida. Por eso las personas se caen. No toman en cuenta, no tienen seriedad en lo que están creyendo. No sé cómo ustedes ven eso. Yo lo veo así. Yo creo que no tienen seriedad, no tienen firmeza, no sé. Entonces, pero se fijan aquí como dice claramente, la madre, o sea, una persona que sigue una cosa diferente a la que Cristo dejó, está muy mal. O sea, no le tiene temor a alejarse por siempre de Dios, no le tiene temor a esa persona a alejarse, es decir, a irse al infierno, no tiene temor. Anda en cosas que no están bien. Y todo por no poner atención, sino creer en lo que le dicen. Porque eso es lo que sucede actualmente. La gente es muy creída. ¿No se fijan en eso? No sé si ustedes se fijan en eso. La gente a veces somos muy creídos. Lo que nos dicen lo creemos. Se fijan aquí entonces qué dice, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, cuando una persona viene a predicar a nuestra casa? Pues mire, si no está uno preparado, no puede uno recibirlo. Fíjense lo que dice la última que les voy a dar. 2 Pedro, a ver, ¿cuál es? 2 Pedro 4:3, o cuál es, ya no me acuerdo. Creo que es 2 Timoteo 4:3, vamos a ver. Sí, es 2 Timoteo 4:3. Bueno, 2 Timoteo 4:3. Fíjense lo que aquí nos da las normas de qué hacer, ¿eh? Aunque está feo, pero así es. 2 Timoteo 4:3. Ya se la leí eso, ¿no? No. Sí, eso ya se la leí. Sí, entonces es otra. No, 2 Timoteo. Sí, esa ya es el otro. A ver, ¿cuál es? Ahorita la vemos aquí. Es 1 Timoteo 6:3. Esa es 1 Timoteo 6:3. ¿Qué? Bueno, creo que está mal esta. No. Sí, es 1 Timoteo 6:3. ¿Qué dice? Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que toman de Cristo Jesús, nuestro Señor, y la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Bien, es un ciego que no entiende nada. Ahora vamos a ver 2 Juan 1:10. Ahí por ese tipo está. ¿Cuál es? 2 Juan 1:10, adelante de Pedro. Adelante de Pedro. Antes de llegar al Apocalipsis. Es la última cita bíblica que les voy a dar.
con esto terminamos. Bueno, 2 Juan 1:10. Son 3 la segunda carta del apóstol Juan. Fíjense lo que dice ahí. Aquí dice: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, o sea, una de la doctrina desde el 9, dice: el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, o sea, el que se aventura, el que se va con alguna secta, ¿no? O sea, el que se aventura, voy a ver qué hay. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni lo saluden. ¿Sí bien? ¿Está feo eso? ¿Eh? Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, es 2 Juan 1:10. 2 Juan 1:10. ¿Cómo dice ahí? Está hasta el último, antes del Apocalipsis. Sí, Hasta el último, Ese no es, ese es el Evangelio de Juan, ese no. Es la carta del apóstol San Juan, hasta ya el último. Más adelante todavía. Adelante de Timoteo. Para más para adelante. Ahí no. ¿Qué es ahí? Timoteo, más para adelante. No, para adelante. Por ahí. Ahí donde le abrió, pues. Más adelante, Timoteo. Más adelante, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, todavía sigue más, hasta más adelante que Corea. Antes del Apocalipsis. Pero más adelante. 2 Juan 1:10. Eso, si quieren ustedes, repásenlo en su casa. ¿Verdad? Yo aquí les voy a leer la última. Esta es la última parte de la Biblia. 2 Juan 1:10. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que hablarles, que no sé qué. Bueno, pues yo digo que sí hay que hablar. Saludarlos y todo, pero que le recibamos enseñanza, pues no es correcto. Es decir, si una persona no está preparada y quiere dialogar con una persona que no es católica, lo que tengo que decirle es esto: ¿sabe qué? Mire, yo nada más recibo enseñanza de la Iglesia Católica, no de otra iglesia. Pero que esto, otro, que si no entiende, hay que cortar. Es decir, retirarse. Eso es el grosero, ¿no? El que es grosero es el que no respeta. Uno ya le dijo que no, él sigue insistiendo en lo que no respeta. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa ni lo saluden. A veces sucede que hay parientes en nuestras casas que son de otra religión. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que aceptarlos todo, pero si hablan de su doctrina, pues no aceptarla, porque no es correcto. Yo recibo nada más enseñanza de la Iglesia de Cristo, no de otra. Si quieres hablarme de eso, no se puede. Solo que esté uno preparado, entonces sí. Si está uno preparado, ¿de qué quieres hablar? ¿De la confesión? ¿Cómo hablamos de la confesión? Estoy preparado. Pero si no estoy preparado, no se puede. Y eso lo dice la Iglesia, yo no lo digo. La Iglesia dice que no puede uno hacer eso. No puede uno dialogar pues con los hijos. Actualmente eso es lo que sucede, que las personas no pueden dialogar, no saben y los enredan, como esta parte de la confesión. Dice aquí, pues dice así: porque el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Así que, bueno, esa es una de las cosas que hay que hacer. Pues yo lo saludo y todo, pero
pues yo cuando quieren es posible algo con ellos, pero ya estoy preparado, ya sé. Hablan de las imágenes, vamos a hablar de las imágenes. Hablan de la confesión, de la confesión. Hablan de la iglesia, vamos a ver la iglesia. Pero no me aguantan. Por ejemplo, ayer, ya que les empecé a hablar de eso, ya me cambiaron el tema y empezaron a hablar que las imágenes, ¿quieres hablar de las imágenes? No, hablamos de las imágenes. A ver, ¿está prohibido tener imágenes? Sí, si la Biblia prohíbe tener imágenes. Y si yo les muestro una parte de la Biblia donde sí se pueden tener imágenes en los templos, no hay. Acuérdense, ahorita se lo voy a dar. Lean los Reyes 6:20. No, vámonos. Bueno, ya no me aguantaron. Pero hay algunos que sí, otros no aguantan. Entonces, cuando ya estamos preparados, podemos dialogar. Así es, sin pelear, que Dios nos dé paciencia y adelante. Pues aquí terminamos, entonces, vamos a hacer la oración. Entonces ahí que ustedes vean, lean eso, repítanlo, releando todo eso, hay que estar bien preparados para saber dónde estamos, por qué estamos y estar firmes en nuestra fe. Señor Jesús, te damos gracias. Hemos estado escuchando tu palabra. Te damos gracias por haber venido a nosotros, al mundo, por haber dejado tu iglesia. Gracias por tus sacerdotes, gracias por tu obispo que nos cuidan. Gracias, Papá Dios. María, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué se les quedó de esto? Pues sí.